Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estaremos considerando del capítulo 6 los párrafos 10 y 11. La escritura nos dice así: a gran voz decían: Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirían la muerte como ellos. A gran voz decían. Estamos frente a una escena descrita en el párrafo anterior, en donde el alma de los mártires de la palabra de Dios y de su testimonio se encuentran debajo del lugar del sacrificio. Estas almas levantan su voz en un lamento delante del Señor, clamando por justicia en voz muy alta, diciendo: Señor, santo y verdadero. Este clamor es dirigido al mandatario, que es santo y verdadero. No se utilizan los nombres de Dios o de Jesús, quienes están presentes. Se está dirigiendo a quien tiene potestad de hacer justicia, a quien gobierna y cuyas cualidades son santidad y verdad. Esta misma figura se usa en el verso 29 del capítulo 2 de la versión del Evangelio escrita por Lucas, que narra el momento en el que Simeón conoce a Jesús, el día de su presentación en el templo. Señor, ahora despides a este siervo tuyo, y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Y en el capítulo 4, verso 24 del libro de los Hechos, también escrito por Lucas, se nos presenta la oración que Pedro, Juan y los demás hermanos levantaron en gratitud por haber sido dejados en libertad luego de haber sido encarcelados y de comparecer ante el concilio por predicar sobre la resurrección. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que hay en ellos. ¿Y qué era lo que ellos, los mártires de la palabra de Dios y de su testimonio, demandaban? ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Estas palabras lucen irreverentes si pensamos que están dirigiéndose al Señor, tanto por lo expresado como por el tono de voz usado a gran voz. Será por ello que no se atrevieron a dirigirse por su nombre, sino a su calidad de autoridad, y su demanda revela que, así como se menciona en el libro de Levítico, capítulo 4, verso 7, la sangre derramada del becerro inmolado llegó al pie del altar. Ellos hablan de vengar su sangre derramada, en correspondencia con lo que nos enseña el libro de Génesis en el capítulo 4, versos 9 y 10, cuando el Señor confronta a Caín con su pecado. Y el Señor le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿Qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. De manera que la sangre derramada es una voz que clama por justicia, y la de los que fueron llevados a la muerte por la palabra de Dios y por su testimonio no es la excepción. Pero también la sangre derramada de Cristo habla, y la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versos 22 al 24, nos dice lo siguiente: Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto,
y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces se les dieron vestiduras blancas. Entonces, como respuesta a su sonora demanda de justicia ante el mandatario e impartidor de justicia, se les dieron ropas blancas, que ya vimos que fueron prometidas a los que vencieran de la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, verso 4, y recomendada su compra a los de la Odisea, y son como las que vestía el anciano de días mencionado por Daniel en el capítulo 7, verso 9. De estas vestiduras blancas entendimos que significan santidad, pureza y dignidad. Y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo. Sin el deseo de minimizar el respeto que debemos a la palabra del Señor, pero en el ánimo de comprender qué es lo que se les está indicando a estas almas, ahora vestidas de blanco, es, en nuestro lenguaje coloquial, llévensela leve, descansen. Es importante recordar en todo momento lo que el Señor ya nos ha enseñado en su palabra, y aquí encaja perfectamente lo dicho por el Espíritu Santo a través del profeta Isaías en la primera parte del párrafo 15 del capítulo 30. Así ha dicho Dios el Señor, el Santo de Israel. La salvación de ustedes depende de que mantengan la calma. Su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí. De manera que a estas almas de los mártires les ha sido dada esta instrucción, que descansaran un poco más de tiempo. No pensemos que el plan de Dios sufre retrasos. Es su misericordia que es extendida para que haya más que logren alcanzar la salvación que es por la fe en Jesucristo. Sin embargo, en ese caso, la razón es otra, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirán la muerte como ellos. Lo que no permite tener la certeza, o lo que nos permite tener la certeza de que aún habrá muchas otras almas que se sumarán a estos que claman por justicia desde debajo del altar del sacrificio, en la presencia del Dios vivo y del Cordero, y de quienes solo se sabe que serán añadidas a aquellas. Aquí podríamos preguntarnos, si fuera nuestro caso, ¿podríamos ver con serenidad que así sea? Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.